¿Tienes la menor idea de quiénes fueron los presidentes que gobernaron tu país durante y después de la revolución? Como buen mexicano, de seguro no sabes ni de qué estoy hablando, así que acompáñanos y te ayudaremos a conocerlos. El primero fue Francisco León de la Barra, un político mexicano quien obtuvo el puesto de la presidencia de la República Mexicana de forma interina tras la renuncia del puesto de Porfirio Díaz. El gobierno de Francisco marcó el fin de la época conocida como el Porfiriato en 1911. Después le siguió Francisco I. Madero, político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana, hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social, y su gubernatura duró desde 1912 a 1913. Después, en 1913, fue el turno del tan singular Pedro Lascurain Paredes. Sí, ya que el 14 de febrero de ese mismo año, Madero y Pino Suárez, obligados por Victoriano Huerta, renunciaron a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, y para cubrir los trámites legales se le confirió el cargo de presidente de la República a Pedro Lascurain. Cabe mencionar que solamente duró 45 minutos en el cargo, pero fue tiempo suficiente para rendir la protesta, nombrar secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y renunciar enseguida para que, como lo estipulaba el pacto, Victoriano Huerta se convirtiera en presidente de la República. Después le siguió Victoriano Huerta Ortega. Cuando Francisco Madero comenzó la revolución, Huerta volvió al ejército y fue el encargado de escoltar a Porfirio Díaz al puerto de Veracruz tras su renuncia. En 1912, Madero lo nombró comandante de las operaciones del norte. Fue entonces cuando Huerta se trasladó al Torreón y formó parte de la División del Norte, y su gubernatura duró de 1913 a 1914. Le siguió Francisco Carvajal, quien fue secretario de Relaciones Exteriores y ministro de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del general Victoriano Huerta. Por eso, cuando Huerta renunció en 1914, recayó sobre él de manera interina la presidencia de México. Después, Eulalio Gutiérrez, militar y político mexicano, que fue presidente provisional de la República entre 1914 y 1915, sus disposiciones no fueron acatadas por numerosos dirigentes, por lo que se declaró en contra de Pancho Villa, Emiliano Zapata y el propio Carranza, y su gubernatura duró de 1914 a 1915. Roque González Garza. En 1914 representó a Villa en la concesión de Aguascalientes, y un año más tarde, tras la salida intempestiva de Eulalio Gutiérrez como presidente convencionista, la Asamblea le entregó el poder ejecutivo y lo designó el 16 de enero de 1915 presidente de la República, cargo que desempeñó hasta el 11 de junio de ese año. Francisco Lagos Cházaro fue nombrado secretario particular del general Roque González, presidente convencionalista de México, pero la misma Convención de Aguascalientes lo nombra presidente en sustitución de Roque González el 10 de junio de 1915. Venustiano Carranza logró aunar las voluntades de los distintos caudillos revolucionarios frente a la dictadura del general Victoriano Huerta, pero tras una rápida victoria hubo de enfrentarse a las reivindicaciones de los dos líderes que le habían apoyado, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Después de afianzar su posición, convocó a un congreso constituyente del que saldría la Constitución de 1917 y que le eligió como presidente de la República de 1917 a 1920, poniendo fin a la fase más desgarradora de la Revolución Mexicana. Después, en 1920, fue el turno de Adolfo de la Huerta, que como gobernador de Sonora encabezó la Revolución de Agua Prieta, que terminó con el gobierno y vida de Venustiano Carranza. El Congreso de la Unión lo nombró presidente sustituto de la República el 1 de junio de 1920. Uno de los siguientes presidentes fue Álvaro Obregón. Un mes después de su pronunciamiento de Agua Prieta, las tropas carrancistas fueron derrotados y su caudillo asesinado en Tlaxcolongo. En septiembre celebraron las elecciones y general Álvaro Obregón obtuvo una rotunda victoria, que le permitió asumir la presidencia para el periodo de 1920 hasta 1924. Después fue el turno de Plutarco Elías Calles, un militar político y mexicano, presidente de la República entre 1924 y 1928.
Su importancia en la política mexicana se prolonga más allá de su mandato, pues promovió el acceso a la presidencia de su predecesor Álvaro Obregón y también la reforma constitucional que posibilitó la reelección de Obregón e influyó en sus sucesores, hasta el punto de que el periodo de 1928 a 1936 es conocido como el Maximato, por la sumisión de los presidentes a la figura de Calles, apodado el Jefe Máximo. Otro de los presidentes fue Emilio Portes Gil. Con la presidencia de Portes Gil comenzó el periodo conocido como Maximato, pues detrás del poder se hallaba el jefe máximo de la revolución, es decir, Plutarco Elías Calles. Durante su mandato favoreció la fundación Partido Nacional Revolucionista, presidente del Partido Revolución Industrial, PRI, y hubo de enfrentarse a la Revolución Cristera. Esto duró en 1928 hasta 1930. 1930-1932, Pascual Ortiz Rubio, tras haber vencido en las elecciones, tomó posesión el 5 de febrero de 1930, pero el mismo día fue víctima de un atentado con proyectiles de bala, que le obligó a dejar el poder en manos de sus colaboradores durante 60 días. Ostentó el mando del país hasta el 4 de septiembre de 1932, cuando se vio obligado a renunciar por la oposición del Congreso de los Gobernadores del Estado y del general Plutarco Elías Calles. 1932 a 1934. Abelardo L. Rodríguez. Ese mismo año ocurrió la renuncia a la presidencia de la República del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, por lo que el Congreso de la Unión designó a Abelardo L. Rodríguez presidente sustituto, cargo que ocupó el 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934, con la misma política que tuvo en su época de gobernador de Baja California. Después de él gobernó de 1934 a 1940 Lázaro Cárdenas del Río. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Se ocupó de proteger a la población indígena, impuso la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. Luego, de 1940 a 1946, fue el turno de Manuel Ávila Camacho. Como presidente hubo de afrontar serios problemas, provocados a nivel interno por las rivalidades políticas manifestadas durante la campaña electoral y en el exterior por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Frenó el ritmo de la reforma agraria y dio prioridad al desarrollo industrial del país, al que logró dar un importante impulso. Por último, Miguel Alemán Valdés, el cual gobernó de 1946 a 1952. Las consecuencias de la posguerra, ya muy evidentes en 1946, afectaron considerablemente el periodo presidencial del cachorro de la revolución, con una disminución de las exportaciones y un aumento del déficit en la balanza de pagos. Las reservas del Banco de México disminuyeron, pero creció la industria siderúrgica y las campañas sanitarias lograron que bajara de modo considerable la tasa de mortalidad, y durante su mandato se erigió la Ciudad Universitaria de México, la mayor del mundo en su época, y se devaluó el peso para contener la inflación. Y esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado esta especie de noticiero y te haya servido un poquito de ayuda para conocer más sobre la historia de nuestro país. Hasta la próxima.